Bueno, resulta que el 2 de enero del 2025 entró en vigor un Real Decreto que obliga a los veterinarios a registrar cada prescripción de antibiótico en un sistema, es complejo, es Presvet, que es de control de antibióticos con parámetros fijos, sin tener en cuenta del criterio del veterinario. Vamos, limita el tratamiento a los animales, ¿no? En alguna palabra. Reclaman que se baje el IVA del 21% para todo lo relacionado con la sanidad animal y están ahora mismo en movilización. Yo por eso quisiera hablar con el vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, veterinario clínico, que es don Manuel Lázaro. ¿Qué tal, don Manuel? Buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de que nos deis voz. Esto es. ¿Ustedes son muchos en España, los veterinarios? Sí, creo que alrededor de unos 35.000 veterinarios, más o menos, y un porcentaje muy elevado de clínicos de animales de compañía, que cada vez la sociedad va cambiando y somos más. Exacto. Ustedes todos tienen, cada uno se organiza con su consulta privada en pueblos, ciudades, de forma conjunta en clínicas. Ese es el trabajo, vamos. Sí, fundamentalmente. Hombre, sí me gustaría decir que la veterinaria es una profesión muy transversal y además de lo que es la propia clínica de animales de compañía, de animales de producción de alimentos y demás, tenemos un papel muy importante en la seguridad alimentaria, en la inspección de los mercados, de las industrias alimentarias, de un montón de sectores, en investigación, en muchos otros aspectos que no me gustaría, aunque no sea el tema en este momento, olvidar a estos compañeros. Pero sí que quizá, como bien decías, este Real Decreto que ha surgido con el Presvet famoso ha sido la gota que colma el vaso. O sea, quizá no solo ese es el problema, que lo es sin lugar a dudas, sino que ha sacado a la luz muchos de los problemas que tenemos en la gestión de los medicamentos, los veterinarios clínicos. Y quizá por empezar ya un poco a fondo, sí me gustaría decir que el Ministerio de Agricultura, en particular el ministro, no nos recibe, no nos escucha, no estamos para él, y se están haciendo declaraciones que yo creo que faltan a la verdad, en el sentido de decir, por un lado, que los veterinarios de animales de producción de alimentos, que llevan ya aproximadamente unos 2 años teniendo que hacer estas notificaciones, lo habían asumido con total normalidad, lo cual es falso. En todas las movilizaciones que estamos haciendo están todos estos compañeros también involucrados. Y quizá lo que ha sucedido es que cuando entramos los de animales de compañía, pues la variedad de especies, de tamaños, de la problemática de la industria es tan distinta, claro, que es lo que quizá ha hecho que ha explotado. Porque, para entendernos, Manuel, ese Real Decreto lo que viene a decir es que ustedes como profesionales no pueden decidir qué tratamiento dan a un animal, ¿o no? Sí, nos genera en general, la normativa del medicamento nos genera muchos problemas. Para empezar, y sin querer entrar en aspectos muy técnicos, hay una cosa que se llama la ficha técnica, que es el prospecto de un medicamento, que cuando un laboratorio registra legalmente un medicamento dice, vale, para esto, a esta dosis y con esta frecuencia. Bueno, pues estos prospectos, estas fichas técnicas, en muchos casos, los medicamentos veterinarios son fichas obsoletas, que tienen 20 o hasta 30 años. Y lo que hace 20 o 30 años podía tener un cierto sentido, ahora no lo tiene. Y además, cuando se hace un registro, tiene un coste económico para un laboratorio. Cada prueba que tenga que hacer para demostrar que es eficaz o no en esa enfermedad le supone un dinero. En veterinaria muchas veces lo que hacen son registros muy reducidos y se utilizaba posteriormente para otras muchas indicaciones. ¿Dónde está el problema fundamental de la limitación? El que esta normativa nos obliga a ceñirnos estrictamente a lo que diga ese papel, por encima del criterio clínico y por encima de todas las publicaciones científicas. En los últimos 20 años o 30 años se han podido modificar una barbaridad la dosis de un medicamento determinado, la frecuencia, vía de administración, un montón de cosas que la evidencia científica dice que eso es lo correcto de hacer. Y la normativa no nos lo permite, nos obliga a ceñirnos estrictamente a lo que en un registro inicial, que como decía puede tener muchísimo tiempo, no nos deja salirnos de ahí. Es un sinsentido. ¿Todos los animales son iguales o como las personas, cada una es cada una y tiene su caunas? Es decir, los tratamientos, mi tratamiento no vale si lo mismo le pasa a la señora Navarro o al señor Naranjo y viceversa. Sí. Efectivamente, el gran problema que tenemos, o uno de los muchos problemas que tenemos, es que los veterinarios tratamos con una infinidad de especies y dentro de cada especie hay una infinidad de tamaños. Es decir, por una cosa muy sencilla, no tiene nada que ver cómo podemos dosificar o gestionar un perro de 1 kilo o uno de 80, por no hablar de la cantidad de especies distintas que tenemos que todos alcanzamos a entender.
Otro problema que nos encontramos es que la industria farmacéutica veterinaria y la industria farmacéutica humana son bien distintas, como es lógico, las personas no somos tan diferentes como tú comentabas. Entonces, realmente el nivel de medicamentos disponibles que tenemos de veterinaria es muy, muy, muy inferior al que existe, por ejemplo, en medicina humana, la forma de ajustarse a las cosas. Entonces tenemos que estar continuamente usando lo que se llama prescripción excepcional, que es utilizar medicamentos que en principio no están registrados para esa especie, los utilizas de otro, con una serie de complicaciones tremendas que nos encontramos. Y por no dejar un poco de lado el tema de Presvet, que tú has comunicado al principio, Presvet es una iniciativa que surge pues, de normativa europea, pero esto viene de muy antiguo. Es decir, las resistencias antibióticas es un problema en el que los veterinarios estamos absolutamente implicados. Las resistencias a los antibióticos son un problema de salud pública fundamental y el veterinario es un sanitario y se preocupa lo primero por la salud de las personas. Entonces, en los últimos años se ha hecho una reducción muy importante del uso de antibióticos, que es la forma de reducir esas resistencias. Lo que pasa es que todas esas medidas que se han venido tomando desde el 2 de enero de este año nos obliga a usar una aplicación tediosa, insufrible. Tienes que codificar cada medicamento con una serie de códigos, tienes que notificar cada antibiótico que utilizas. Pero no una inyección que yo ponga en mi clínica, unas pastillas que le recete, sino un colirio o una simple crema. Una simple crema tengo que entrar en una aplicación, registrar un código nacional, qué porcentaje voy a usar de esa crema en ese animal. O sea, algo realmente tedioso. O sea, aunque eso sea un caniche que le haya llevado la señora del quinto piso. Exactamente igual, o aunque sea un periquito al que le hemos puesto unas gotas con un antibiótico que tiene un proceso respiratorio. Entonces, realmente si se me permite la expresión, yo creo que el Ministerio se ha pasado 3 pueblos. Pero la dice normativa... el Ministerio que eso es normativa europea. Sí. Que es la transposición de una norma comunitaria. Claro, digo yo que se ha pasado 3 pueblos porque Europa dice que hay que notificar e informar del consumo de los antibióticos y nos parece correcto a todos. De hecho, ya ahora mismo saben todos los antibióticos que se dispensan en las clínicas y tienen información de las recetas que se hacen. Entonces, para completar esa información, que Europa solo dice denos información, pero no cómo, se ha hecho una aplicación que es realmente terrible y España es el único país que ha hecho esta aplicación. Entonces, lo que no nos parece correcto es que se nos obligue a ese trabajo burocrático tremendo, insisto que es difícil, y además, y lo que no quiere reconocer el Ministerio es con una amenaza de sanciones que teníamos el día 2 de enero y que los compañeros de animales de producción, de animales productores de alimentos lo han tenido desde hace 2 años, son sanciones que por no notificar en 15 días esa crema que le hemos puesto al caniche, podemos tener una multa entre 60.000 y 1.200.000 euros. Pero lo dicho, 60.000 y 1.200.000. Se ha hecho recientemente una reforma de estas sanciones a través de una ley de desperdicio alimentario, como se hacen estas cosas en normativa que se meten por la puerta de atrás, y se nos dice, no se preocupen, ya no es muy grave la sanción por no notificar en 15 días, ahora es leve, de 600 a 3.000. Pero cuando seguimos leyendo lo que dice esa reforma de la normativa, lo que te dice es que si reincides en 2 años, es decir, vuelves a equivocarte en esa crema o en ese antibiótico, se convierte en grave. Y si lo haces una tercera vez es muy grave. O sea que si en 2 años te equivocas o no notificas en el plazo de 15 días, volvemos a tener la multa muy grave de 60.000 a 1.200.000. ¿Alguien entiende que podamos nosotros asumir esto? Ya, ¿y las negociaciones cómo están? Me dice que el ministro no le recibe, pero habrá alguien en el ministerio que hable con ustedes, ¿no? Pues tenemos poco contacto, sinceramente, y además la profesión veterinaria tiene, como decía yo antes, tantos problemas. Nosotros dependemos, por un lado, del Ministerio de Agricultura, pero por otro lado, la normativa de medicamentos, mucha de ella viene del Ministerio de Sanidad. Claro. Entonces, al final, en muchos casos, lo que hacen es que se tiran la piedra unos a otros al tejado del otro y nadie nos soluciona las cosas. Hace 3 días estuvimos en la delegación del Gobierno, todo fueron las palabras, entendieron nuestra problemática, pero al final es complicado. Yo creo que hacía falta que se sentaran realmente, analizaran la situación actual que tiene y qué soluciones pedimos nosotros.
A ver, María José Navarro. Sí, a mí es que me parece que los veterinarios y los auxiliares de los veterinarios, que nos hemos olvidado de ellos, que parece que solamente estamos hablando de estos colegiados, y tienen gente en las clínicas que les ayudan, y muchísimo. En mi caso, por ejemplo, es fundamental. Digo que lo de depender de sanidad, yo creo que es una cuestión pues casi de lógica, ¿no? Pero más allá de que el ministerio del que depende no sea el correcto, el IVA, por ejemplo, es otro tema fundamental también, don Manuel, porque estamos hablando de un IVA que trata igual a mi perro Perry que a un bolso de lujo. Absolutamente de acuerdo. Nosotros comentamos que una sociedad actual en la que el valor de los animales de compañía, en que más del 50% de las personas tienen animales de compañía en sus hogares, no puede ser tratado como un impuesto de lujo. Ese valor lo reconoce la reciente normativa de protección de los animales, una normativa pionera, avanzada, que está muy bien. Se han hecho reformas del Código Civil, del Código Penal, todo para dar más valor a estas mascotas por el valor, insisto, que tienen dentro de la sociedad. Y reconocer eso con un impuesto de lujo, como decíamos, pues de un bolso de lujo, la verdad es que pensamos no tiene ningún sentido. Nosotros lo que demandamos, pero esto no es para nosotros, evidentemente hay que pensar que quien paga el IVA es la persona que acude a una clínica, es la que le supone que hace pues del orden de 10 años, cuando el IVA de los servicios veterinarios era de un 8 y saltó al 21, 13 puntos, esos 13 puntos los tiene que pagar el propietario que acude a atender, a que se le cuide a su mascota. Y esto evidentemente encarece todos los precios, no tiene ningún sentido. Bueno, en Naranjo. Sí, buenos días. Yo es que escuchándole meto este tipo de normas y de regulación en el mismo saco que tantas otras estúpidas pues de carácter animalista o que tienen que ver con el sector primario, es decir, que es el mismo espíritu que les lleva pues a cerrar caladeros de pesca, a prohibir, ahora ya se ha levantado eso, la caza del lobo, no sé, en general a restringir desde mitologías ideológicas determinadas, bueno, pues el normal devenir de la relación del hombre con su entorno, ¿no? Pero en otros casos veo cuál es el objetivo, que no sé qué es el acabar con el sector primario, en desplazar esas actividades a otros rincones del mundo, pero en el de las mascotas, es que no acabo de entender a qué obedece tanta frivolidad. ¿Ustedes qué creen que buscan con este tipo de medidas? ¿Que tengamos menos mascotas? ¿Que se cierren las clínicas veterinarias? Es que no sé cuál es el objetivo final. Pues realmente nosotros tampoco lo entendemos. Creo que es más el no escuchar o haber legislado muchas veces. Bueno, pues yo entiendo que con cierta buena fe el que lo hace, pero sin medir las consecuencias. Nosotros lo que pedimos es que se nos escuche y que se vean dónde está la problemática. Tenemos problemas, como decía antes, que la industria farmacéutica veterinaria es totalmente distinta de la humana. Una de las cosas que sucede es que es imposible disponer de envases apropiados para cada animal. Es decir, ya no estamos hablando de si es un periquito o es una vaca. Simplemente, por seguir con el ejemplo que decía yo de los perros, es imposible hacer envases que se adapten a un animal de 1 kilo y a un animal de 60 kilos, por concentración, por número de comprimidos. La industria farmacéutica, ¿qué es lo que sucede? Pues que no puede responder a eso. Y cuando nosotros nos obligan, porque nos obliga la normativa a recetar todos los medicamentos para que vayan a la farmacia a comprarlos, no los encuentran. Una vez que llegan allí no hay envases apropiados, y si lo hay a un animal que necesita 2 comprimidos, porque por su tamaño pequeño con 2 comprimidos se le soluciona, el envase mínimo es de 10 o de 20, por no decir muchos más, lo cual lo que está haciendo es generar excesos de medicamentos que están en los hogares, y eso provoca automedicación. Estamos hablando de luchar contra las resistencias a los antibióticos, y la herramienta más importante es un control exhaustivo. Si estamos propiciando por la normativa que haya envases enormes y que sobren medicamentos, en particular el tema de los antibióticos, no tiene ningún sentido. Nuestra demanda es que se nos permita suministrar los tratamientos completos al animal que tenemos delante, que hemos diagnosticado y que lo tenemos bajo nuestro cuidado. No queremos ser farmacias veterinarias, no. Lo que queremos es poder dar un servicio bueno a nuestros clientes, por lo que decía, para reducir el exceso de medicación y demás. Mira, Carlos, hay una cosa que quería comentar con don Manuel, si me dejas. Entre las cosas que conlleva esta normativa, mi veterinaria me ha explicado, don Manuel, que por cierto estoy feliz con ella, que por ejemplo, si ustedes encuentran o alguien acude a su clínica veterinaria con un animal abandonado o perdido que está herido, ustedes no pueden ahora atenderle. Si lo que tienen que llamar al Seprona.
Es como si una persona que llega desorientada de la calle se presente en urgencias de un hospital o alguien le lleva y no le pueden atender hasta que no venga un señor del ministerio con traje. ¿Esto es así, don Manuel? No, afortunadamente el código deontológico que tenemos está por encima de cualquier otra normativa y por mucho que diga que tengan que estar los animales identificados ante una urgencia, por supuesto que podemos atenderlos. De hecho, esta demanda sí que el Ministerio de Asuntos Sociales, junto con el de Agricultura, lo que hizo fue hacer una interpretación diciendo que efectivamente se pueden atender esos animales. Una cosa es que es obligatorio que todos los perros, gatos y el resto de animales que reglamentariamente se dictamine estén identificados y tengan que estarlo, y debemos de luchar todos para ello, incluidos los veterinarios, por supuesto. Y otra cosa es que ante un caso de un animal no identificado haya que poder atenderlo sin lugar a dudas, siempre se atienden. Pero, si me permitís, aparte de que me alegro mucho de la buena atención de tu veterinaria, es una práctica habitual. Los estudios que hacemos en el colegio indican que la valoración de los propietarios hacia los veterinarios es elevadísima. Creo que, no es por ponernos medallas, pero somos un colectivo implicado, amable en el trato con las personas y profesional. Lo que sí quería decir también es que respecto al suministro de los medicamentos, que creo que es a lo que a los propietarios le importa, le interesa, la normativa permite que si tú, por un tema de urgencia, no va a poder dar el tratamiento, le des 2 comprimidos, 1, lo que haga falta para la urgencia, que luego vaya a farmacia. Pero la propia normativa recoge que si por dificultades de envases, de lo que sea, no lo encuentra, va a una segunda farmacia, a una tercera y vuelve al centro veterinario. Entonces, en ese caso ya sí se lo podemos ceder porque no lo encuentra por otra vía. Yo siempre digo que cuando se hace una normativa a base de parches, es que algo estamos haciendo mal. Si estamos poniendo en el propio texto de la ley que cuando el propietario tenga dificultades no lo encuentre, si tiene urgencias, entonces sí nos permiten que se lo demos. ¿Por qué no nos permiten de un principio, como yo decía, no ser farmacias, pero sí poder a ese animal que tengo delante decirle, toma, el tratamiento para los 5 días que te hace falta, te lo llevas y lo solucionamos sin mayores problemas? ¿Es una demanda tan disparatada la que tenemos? Es el veterinario clínico Manuel Lázaro Rubio. Movilizaciones en toda España de los veterinarios. Don Manuel, gracias por explicarnos todo esto y que tengan suerte. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.